Sí, señor, seguimos aquí en el 4RD con mucho más contenido todavía. Y todos los días y cada día tendremos más contenido, se lo garantizamos. Sí, señor, estas bocinas no se cansarán. ¿Sí? Bocina de esperanza. Somos bocinas de esperanza, claro que sí, en eso nos parecemos los evangélicos, como bocina de esperanza. Porque hay otros que son bocinas de la catástrofe. Usted toma estas revistas comerciales y se va a dar cuenta. Las bocinas de la catástrofe que están muy bien pagas, no se crean ustedes que no están bien pagas, ¿no? Están muy bien pagas también. Claro, por quienes tienen que pagarla, porque habrá también quien pague la catástrofe y el apocalipsis. Aquí hay unas bocinas dedicadas a vender el apocalipsis. Si usted los oye, y estamos en las vísperas del juicio final. Estamos en las vísperas del juicio final, según esos señores. Aquí se acabó todo ya. Ni siquiera en México, donde han muerto, más de 90 políticos han sido asesinados en la última campaña que está terminando. Esta campaña electoral que está terminando en México ha costado la vida de 90 y tantos políticos, es decir, candidatos a síndicos, candidatos a regidores, candidatos a diputados, candidatos a todo. No han asesinado a los candidatos a la presidencia ahí porque Dios es grande y porque la verdad que los muchos dicen que hasta Dios lo ve, ¿verdad? No han llegado hasta ahí, pero no es que no le falte ganas a los que están patrocinando ese baño de sangre en México. Pero entonces, desde luego, donde estamos mal es aquí, dicen esta gente. Dicen las bocinas del apocalipsis, las bocinas, que algunas de ellas escriben aquí, por cierto, en estos medios, estas bocinas de la catástrofe. La catástrofe es aquí donde está. Y nosotros lo que estamos mirando es que mientras unos están dedicados, mientras algunas bocinas están dedicadas al apocalipsis y a la catástrofe, nosotros los dejamos, porque ese es su derecho además. Claro que sí, es su derecho. Estamos en una democracia que garantiza hasta eso. Y qué bueno que lo garantice. Que garantice el derecho a esa gente a pronosticar la catástrofe, a convocar al juicio final, a convocar al apocalipsis. Ese es su trabajo. El de nosotros es otro. El de nosotros es otro. Es decirle a la población, somos bocinas, como tú dices, de la esperanza. Nosotros estamos en el deber y en la obligación también, que es lo mismo, porque el deber obliga, de decirle a la gente, no señor, aquí hay un país, una República Dominicana, nueva, que está surgiendo, que está resurgiendo, permanentemente creándose a sí misma, creándose y recreándose, haciéndose y rehaciéndose. Hay una República Dominicana que está naciendo, que está brotando en toda la geografía nacional de esos proyectos que son esas visitas sorpresas. Que, por ejemplo, para mencionar un solo caso. Sí, profesor, para mencionar un solo caso. Ayer es interesante, ahora que usted señala eso, cómo se viralizó una información completamente falsa. Decía ese personaje de la novela de Ernesto Sábato, que se llama El Túnel, decía que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, no es que sea así, es una forma del cerebro de omitir el dolor, omite los momentos dolorosos y solamente termina recordándose de los buenos momentos. Entonces nos encontramos con el que el día de ayer, en ese espíritu que se ha creado y orquestado de que todo está mal y República Dominicana no valora las cosas, se publica una foto de un joven diciendo que era un joven de Santiago que acababa de ganar una olimpiada de matemática en Rusia, que era egresado en Harvard y que nadie había ido a buscarlo y el gobierno ni se había molestado en darle reconocimiento. Esa noticia se viraliza, la publica un periódico, una de estas revistas comerciales, y resulta
que el joven que supuestamente era dominicano y había ganado esas Olimpiadas de Matemáticas era un actor pornográfico español. Ni siquiera era dominicano, pero era el espíritu de, o sea, esa noticia falsa tuvo una sustentación en ese espíritu de pesimismo que se está incitando. Hoy, por ejemplo, nos vemos que una de estas revistas comerciales dice: facilidades de la República Dominicana incentivan el lavado de dinero. El tráfico de droga y el lavado de dinero. Sí. Cuando usted lee la noticia, dice, cónchole, ¿cómo que República Dominicana las facilidades incentivan? ¿A qué se está refiriendo? Cuando acabamos de aprobar una legislación, una ley nueva. Sí, pero ¿cuáles son las facilidades que le incentivan? Y voy a leer la misma noticia. Dicen que el auge del sector inmobiliario y el auge de la banca, conjuntamente con que hay importantes vuelos turísticos comerciales, esos son incentivos al lavado de dinero y a la droga. O sea, que el hecho de que tengamos como un destino turístico múltiples vuelos comerciales de todas partes y que tengamos un sector inmobiliario en auge y un sistema bancario en auge, esos son estímulos o incentivos para el lavado de dinero. Fíjese qué forma de enfocar una noticia que al fin y al cabo termina comparándonos a nosotros con la situación que vive el hermano país de Venezuela, que vive una crisis que no se parece en nada a República Dominicana, en nada. Allá no es verdad que hay un sistema bancario en auge, allá no es verdad que existe las mismas condiciones que dice esta revista comercial que supuestamente incentivan al lavado, no están en Venezuela. O sea, ¿cómo tú terminas equiparando la situación de Venezuela con la situación de República Dominicana y lo presentas en primera plana? Las condiciones que incitan al lavado, o sea... Sí, porque así usted mata a dos pájaros de un tiro. Primero dice que Venezuela es todo lo malo que es, y como la República Dominicana está igual que Venezuela, entonces son los dos la misma cosa. Eso es una vagabundería, desde luego, imperdonable en gente que sabe manejar el periodismo y que lo usa para eso, para confundir. Sí, porque ahora va a ser malo que este país sea un destino turístico con múltiples vuelos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí. Pero matan dos pájaros de un tiro. La realidad es otra. Nosotros estamos construyendo un país que va en franco desarrollo. Nosotros vamos ganando espacios en competitividad, por ejemplo, donde otros países están perdiendo espacios de competitividad. Aquí mismo yo tengo dos informaciones, por ejemplo. Aquí está dos informaciones. La de arriba dice que México pierde competitividad. Ahí está, la de arriba, la primerita de arriba. México cae en más baja posición, alcanza en más baja posición. Que de todas las que ha tenido en competitividad, esa es la más baja. Aquí abajo dice España pierde 2 posiciones en competitividad. Eso a ojo de buen cubero, para que ustedes entiendan. España pierde 2 posiciones en competitividad. La República Dominicana, por su parte, hay una información, administración Trump avanza en la desregulación bancaria. Esa también es una noticia importante, que este señor, presidente de los Estados Unidos, pues esté promoviendo la desregulación bancaria. Es una noticia preocupante además, porque fue la desregulación bancaria precisamente la que todo el mundo señaló como responsable de la crisis 2007, 2008, 2009, la crisis económica de 2007, 2008, 2009, de la cual todavía estamos padeciendo efectos de esa crisis económica. Fue la desregulación bancaria. Una de las maneras que se propuso la banca internacional y las instituciones internacionales para resolver el problema de que no volviera a repetirse una crisis como esa, era precisamente la necesidad de someter a la banca y al sector financiero a regulaciones que le impidieran hacer las cosas que hicieron,
con la burbuja inmobiliaria que desataron, por ejemplo, las hipotecas basura y todas esas cosas, pues este señor, claro, como buen representante que es de ese sector, del sector inmobiliario, como buen representante que es del sector especulador, pues él está promoviendo la desregulación bancaria. Y estamos hablando de todo eso en un momento en el que, por ejemplo, la República, que no es ni remotamente comparable, desde luego, a España o a Estados Unidos o a México, desde luego, en cuanto a la escala y a la magnitud de la economía, de las economías, es, sin embargo, uno de los países que más ha crecido en lo que se refiere a competitividad, porque nosotros hemos fortalecido, pero de una manera decidida, además, nuestros mecanismos de transparencia, nuestros mecanismos de compras y contrataciones de bienes por parte del Estado, nuestros mecanismos de licitación, nuestros mecanismos de asignación de obras, etcétera, por la vía de los sorteos. Nosotros hemos aprobado recientemente una legislación nueva en términos de lavado y todas esas cosas, que es una de las leyes más avanzadas, no solo de aquí, sino internacionalmente. Pero no solo eso, esa regulación que se aprobó ha sido complementada con varias reglamentaciones que buscan precisamente un carácter preventivo del lavado. Ya se ha creado lo que son los sujetos obligados, donde una persona se ve obligada a cooperar con el Estado, o sea, para que ese tipo penal no se produzca. Ya no es que usted puede decir yo no sabía, ya es que hay una presunción de que usted, como sujeto obligado, si ve una serie de operaciones, tiene que hacer debidas diligencias. O sea, estamos pasando de que no se penalizaba la omisión, a que ahora se le exige a usted una debida diligencia en cuestiones que a usted le parezcan sospechosas porque no cumplan los parámetros mínimos. O sea, estamos pasando una labor proactiva, no reactiva, y esta gente vienen y salen con eso. Pero en la misma publicación, abajo dice que el presidente insiste en que se termine de resolver o de agilizar los trabajos de la ciudad Juan Bosch. Obviamente vamos a estar en un auge inmobiliario porque aquí hay un déficit habitacional que se está enfrentando y eso debe de seguirse profundizando. Necesitamos aún más ciudades Juan Bosch. Eso es lo que necesitamos, como la que está en Santiago, como la que se está haciendo acá. Y eso es un auge inmobiliario que nosotros como país lo necesitamos porque es indispensable para el desarrollo. O sea que si lo que se considera que es un incentivo para el lavado es que haya un desarrollo que termine eliminando el déficit de vivienda que hay, bienvenidos sean esos incentivos. Claro. Si se considera incentivo que vengan vuelos turísticos a República Dominicana, bienvenido sea ese incentivo, porque para nosotros el turismo es de suma importancia al ser la estrategia puntera para articular toda nuestra economía y lo estamos logrando. Yo creo que plantear que esos incentivos son nocivos es una falta de respeto, como usted dice. Entonces, en el término de la bocinería de esa labor de bocinas que ellos dicen, yo creo que hay que ser bocina para reconocer lo que significa que se ha iniciado un proceso en materia de educación de evaluación docente y que más de 25,000 profesores van a realizar una evaluación de desempeño docente. Ese anuncio que se hizo ayer pasa prácticamente desapercibido en estas revistas comerciales que no destacan lo que significa un rasgo cualitativo de esta revolución educativa. Ya pasamos de la construcción de aulas que era necesaria a la dignificación del maestro y de la dignificación del maestro a la mejora cualitativa. ¿Y cómo usted mejora cualitativamente la formación humana? Estableciendo programas que capaciten, pero también evaluando para tener un diagnóstico de cómo va la capacitación y cómo va el proceso. Entonces estamos hablando de evaluaciones a los profesores, 25,000 profesores que inician un proceso de evaluación docente. También el mismo día de ayer, en esa misma línea, el ministro de Educación establecía la necesidad
de establecer un régimen ético en las escuelas y que se estaba revisando el código ético de las escuelas para prevenir y evitar la violencia. Eso es una noticia que también merecía mayor preponderancia, que estas revistas comerciales no le dan y que uno se ve obligado por una cuestión de compromiso ético para que la ciudadanía pueda tomar las decisiones de comentarla y de decirla, porque es una labor patriótica. Las escuelas dominicanas, gracias a Dios, no han tenido esos percances que usted puede ver a nivel internacional, donde producto del bullying viene un muchacho y acaba con un arma de guerra y acaba con profesores y con medio compañero. Esas situaciones que, gracias a Dios, en República Dominicana no son el problema. Aquí se está trabajando para mejorar la convivencia en las escuelas y se está hablando de un código ético porque ciertamente se han identificado que muchos jóvenes, muchos niños son irrespetuosos con los maestros porque esos niños vienen de un hogar muchas veces disfuncional. Ese es un problema que tenemos que enfrentar, la disfuncionalidad que hay en los hogares, en los problemas de violencia que hay en el sector, porque no es solamente que la escuela es un ente aislado de su contexto, no, la escuela está inserta en un cuerpo social y los que componen la escuela, tanto estudiantes como profesores, son parte de esa sociedad y si no se comienzan a identificar los factores que generan la violencia, no vamos a darle una solución integral al problema. Y el ministro de Educación, en un almuerzo en la Cámara Dominico-Mexicana de Comercio, estaba planteando la necesidad y los trabajos que se están haciendo en esa tesitura para ir trabajando y abordando esos factores, que lo que van a hacer es prevenir situaciones de violencia y mejorar ese clima de convivencia que se vive en las escuelas. Y si se mejora la convivencia pacífica entre estudiantes que se están formando, estamos hablando de eliminar a largo plazo la violencia estructural que tiene República Dominicana. Esas son las situaciones que nosotros tenemos como sociedad y como periodistas que ir enfocando si realmente nos interesa ir eliminando esa situación de violencia estructural que tiene República Dominicana. O sea, nosotros tenemos y acarreamos una violencia estructural desde toda nuestra historia. Acuérdense que hemos tenido una historia de caudillaje, de conchoprimismo y de todo eso. Pero es una violencia, cuando tú dices estructural, es que tiene que ver con el sistema en el que nosotros vivimos como sociedad. O sea, eso es indudable, es el caso de toda la América Latina. Usted va a encontrar ratería en cualquier país donde usted se mueva. Usted va a encontrar a todo el lumpen en cualquier país donde usted vaya. Lo va a encontrar porque el lumpen es ese sucedáneo, ese derivado de las condiciones de abandono, de las condiciones de desigualdad, de las condiciones de exclusión que propician estas sociedades en las que nosotros vivimos. Y una de las razones por las que incluso yo soy un gran admirador del presidente Danilo Medina es porque él enfoca estos temas precisamente, los enfoca de ese punto de vista, desde ese punto de vista integral, lo que otros rehuyen, identificar cuáles son las lacras de la sociedad, del sistema en el que nosotros vivimos, que promueven la violencia social, el raterismo, todas esas desviaciones que ocurren en la sociedad, que no son las reglas, que no son la ley, son la excepción. Póngase a ver todas esas mismas revistas comerciales y léalas como deben ser leídas, que usted se va a dar cuenta que eso no es la ley, la regla, son la excepción. Las reglas son todos los dominicanos y todas las dominicanas que están fajados en las universidades, fajados en las escuelas, fajados en las oficinas, fajados en el campo, como están fajados y fajadas, y como vimos todas esas mujeres de Chocal, de ahí en Altamira, y de todo el país, organizadas, produciendo, organizadas, fortaleciendo sus organizaciones, organizadas para el progreso, para crecer, para atender su familia, para aportar a la sociedad, organizadas, mujeres y hombres también, en
todas esas iniciativas en todo el país. Esa es la regla. La regla. No. Lo que ustedes mencionan en todas estas bocinas del apocalipsis, estas bocinas de la tragedia, estas bocinas que viven de eso, que cobran de eso además, porque viven y cobran de eso. Es bueno que lo sepan, sí, no es nada más que nosotros seamos las bocinas del gobierno, a mucha honra y con mucho gusto además, porque lo hago con gusto. Es que somos bocinas de las cosas que se están haciendo lo bien. hago con gusto porque no yo creo en esto. Yo creo en esto y vivo dedicado y viví dedicado y he vivido dedicado toda mi vida a esto, a esta agenda. Toda mi vida, ¿me entiendes? No a esa vocinglería que tienen algunos desde las 5 de la mañana, nada más que resaltando todo lo malo y tratando de que no se vea todo lo bueno, que es mucho más que hay en este país, porque son muchísimos más. Los dominicanos y las dominicanas que están trabajando, que están construyendo, que están haciendo, que están creando, que están aportando, son muchísimos más los dominicanos y dominicanas que están en eso, que los malos dominicanos que andan haciendo lo mal hecho, para que usted lo sepa. Y por eso crece el país, porque son más los que construyen. Pero es que ni siquiera la crítica la hacen bien, porque nosotros queremos la crítica a los problemas y un enfoque de los problemas por sus causas para poder corregir sus efectos. Y yo creo que, por ejemplo, no he escuchado ni he visto a ninguna de estas revistas comerciales poner el énfasis que puso el presidente de la República en el tema hospitalario. El presidente dijo y utilizó una expresión dramática, un San Antonio, para no decir la expresión tal cual la dijo el presidente. Es un dominicanismo. Es un dominicanismo, muy bueno. Expresando el dramatismo que significaba eso y por qué él iba a poner énfasis en la situación de los hospitales y por qué se están interviniendo hospitales. Ayer, por ejemplo, que por lo menos le dan cierta cabida, aunque no lo destacan como deberían, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, fue a supervisar en los trabajos de construcción que se está haciendo en la maternidad más importante que tiene la República Dominicana, que es la maternidad de la Altagracia, y al supervisar los trabajos conjuntamente con el director de la OISOE, se verificó el avance que tienen y el tipo de atención que tendrán la sala de cuidado intensivo, que él dijo ahí que no tiene nada que envidiarle, no a los mejores de aquí, sino a los mejores de la región. Entonces, eso lamentablemente no se está destacando y nosotros tenemos una obligación de destacar primero que el sistema hospitalario merece la especial atención porque está en condiciones, como dijo el presidente, graves y por eso se está poniendo énfasis para modernizar ese sistema. Segundo, que se está dando por una cuestión de compromiso, se está enfrentando problemas que ya están identificados, como el problema de la mortalidad materno-infantil, con protocolos ya establecidos a los cuales hay que darle seguimiento. Entonces es un compromiso con el bienestar colectivo, lo que nos impulsa a nosotros, no solamente a hablar de las cosas malas. Nosotros hablamos de lo malo, pero estableciendo cuáles son las causas de esas situaciones que tenemos y cuál es la solución. Hay que ser propositivo. Pero esta gente lo que quiere, mucha de esta gente lo que apuestan es al caos sin hacer una sola propuesta. O sea, esa crítica... Y apuestan al caos, déjeme decirle, de manera casi conspirativa, porque algunos de ellos, expresando su impotencia, expresando su fracaso, porque han fracasado, son fracasados. Ahí está el fracaso estrepitoso de esa marcha verde que todo el mundo le vio el refajo, porque se le vio el refajo. Entonces todo el mundo vio cómo fracasaron en todas esas cosas y expresan su impotencia, su ira y expresan su irrespeto, su incredulidad por la democracia, aunque se quieren llamar demócratas, con expresiones que no solamente faltan el respeto al presidente de la República y a todo el mundo,
por lo tanto se lo faltan ellos mismos también, sino también con expresiones golpistas. Pero Se sí. convierten en golpistas de repente, estos demócratas se Pero es que el convierten en discurso que golpistas eran- diciendo aquí no hay manera de ganarle al PLD. Pero ese es un problema suyo. Primero, un problema para ellos, porque ellos son los incapaces de vender una agenda que valga la pena en el país, que ellos son los que le viven vendiendo al pueblo la agenda del apocalipsis, y resulta que el pueblo no se la compra. Entonces están frustrados Pero- y expresan la frustración Pero de no esta solamente manera. dicen que no le pueden ganar al PLD. Hay algunos de esos personajes que han dicho literalmente que debería de venir un golpista, un militar golpista, Oye, poniendo ejemplos. sí, lo dicen. Y lo dicen públicamente, que haga lo mismo en República Dominicana, que dé un golpe de Estado en República Dominicana. Entonces ya usted ve cuánto creen ellos en la democracia. Ya usted ve cuánto creen en la democracia. Ahí es que usted le ve la catadura, ahí es que usted ve de qué materiales que están hechos, porque no creen en la democracia, para que quede bien claro esto. Se nos agotó el tiempo, pero tenemos muchísimo más contenido aquí en el canal 4RD. Sí, me ponen a mirar para una cámara y después para otra. No importa, pero estamos aquí. Canal 4RD, contenido por pipa, como dice la gente. Quédese ahí, no se mueva.